Bueno, vamos ahora a ver Levítico 23, el día de Yom Kippur, en relación con el 22 de octubre de 1844. ¿Está? Muy bien. Alguien que pueda leer, por ejemplo, el capítulo 23, versículo 26 al 32. Habló Jehová a Moisés y le dijo: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día, pues es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Toda persona que no ayune en este día será eliminada de su pueblo. Y cualquier persona que haga algún trabajo en ese día, yo haré parecer a la tal persona en medio de su pueblo. Así pues, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Día de descanso será para vosotros, y ayunaréis comenzando del día 9 del mes en la tarde guardaréis vuestro descanso. Bueno, mis hermanos, ahí vemos que a los 10 días, busquen bien ahí el 27, el versículo 27, ¿qué dice? A los 10 días... A los 10 días del séptimo mes. Muy bien, a los 10 días del séptimo mes. ¿Octubre qué mes es para nosotros? El mes 10 para nosotros es el 10, pero para el pueblo de Israel es el séptimo. Muy bien. ¿Qué estudiamos hoy con el tema de octubre? ¿Alguien sabe o se acuerda cuando decimos octubre, con qué referencia, a qué número estamos haciendo referencia? De acuerdo al calendario gregoriano, ¿no? Sí, el Es romano. el 10. Muy bien, es 10. Pero hoy, a ver, los que estuvieron a la mañana, ¿qué aprendieron con respecto al tema de octubre, noviembre, diciembre y septiembre? A ver si hay alguna persona que ha escuchado y lo entendió. Entonces yo voy a apagar mi micrófono y a ver que esa persona lo comente. Y bueno, octubre vendría a ser el octavo mes, octubre. Sin embargo, en el calendario romano es el mes 10. Muy bien, hermana. Hermana Noemí estuvo bien despierta. Septiembre está relacionado con qué? Ya está, dio el ovillo, con séptimo. Octubre con 8, noviembre con 9 y diciembre con 10. Pero nadie se pone a discutir todo esto porque no se sabe que el calendario romano en algún momento tuvo 10 meses y no 12. Pero claro, no importa, si total, Dios no le interesa, a Dios le interesa que nosotros guardemos el sábado. ¿Será así solamente? ¿O los meses tienen que ver? ¿Cómo hago para llegar al séptimo mes con la locura de este calendario? Que calendario es una palabra que viene de calendas, que son fiestas totalmente paganas. Claro, pero nosotros no somos culpables porque no sabemos esto. Y yo estuve estudiando ahí, pero las calendas son fiestas romanas, donde se hacían orgías, se hacían de un montón de cosas. Ese es el calendario, ¿sí? Por eso yo trato de hablar de los tiempos de Jehová o tiempos señalados de Dios, porque vivimos en una locura total y pareciera que Dios dice, sí, guarden el sábado, pero los meses y los años, no importa, eso manéjense como quieran. Pero, ¿será que esto es así? Parece que no, porque la sierva de Dios dice que fue el séptimo mes que ocurrió el clamor de medianoche, cuando terminó el clamor de medianoche, que se abrió la puerta del lugar santo al lugar santísimo. Y la sierva de Dios es muy clara, demasiado clara, que ese séptimo mes, a los 10 días de ese mes, cayó el 22 de octubre de 1844. Así que, si yo digo que los tiempos de Jehová fueron clavados en la cruz, estoy en gravísimos problemas. Porque según la sierva del Señor, el 22 de octubre de 1844, eso está en el conflicto de los siglos, cuando lo encuentre se los voy a pasar, si alguien lo quiere buscar, búsquelo, está ahí, cuando se pasó el 22 de octubre del año 1844, que ella dice que fue el 10º día del séptimo mes hebreo, ahí se dejó de seguir poniendo más fechas. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que en esa fecha, que es el día de expiación, Cristo empezaba un nuevo ministerio y comenzaba el juicio de Dios sobre los muertos. ¿Se entendió esta parte?
por qué si nosotros los tiempos no le damos ninguna importancia, estamos de alguna manera destruyendo la historia adventista? Lo que pasa, digo, hermanos, que no nos enseñaron, no nos mostraron esto. Esto fue totalmente negado para el pueblo. Entonces, durante todos estos años que hemos estado, no tuvimos un conocimiento bien profundo de las cosas. Cuando uno entiende esto y empieza a hilvanar las fechas, empieza a abrirle la cabeza para muchísimas cosas que no comprendíamos, las repetíamos, pero no las entendíamos en su profundidad. Hermano, ¿se entendió? No sé si hay algún comentario porque encontré la cita. Amén. Perfecto, hermano. Encontré la cita. Por favor, agarren lapicera y papel. Yo los espero. Tomen lapicera y papel, porque si no, no va a tener sentido. Me van a estar preguntando, che, ¿dónde está esa cita que dijiste? Yo con mucho gusto se los voy a decir, le aclaro, con mucho gusto se lo voy a decir. Pero si acabo de ir a un escriba, ¿sabe qué hace el escriba? Empieza, cita esto, y las empieza a pasar en el grupo nuestro. Y les lanzo un desafío. No siempre la carga un Jeremías y un Baruch. Un Baruch. Baruch, un bendito. Porque eso es lo que quiere decir Baruch. Barujú. Bendito seas tú. Un Yermiahu, Jeremías, y un Baruch, un bendito. ¿Qué hacía Baruch? Escribía lo que Jeremías recibía en cuanto a las visiones de Dios. Qué lindo que es eso. ¿Por qué? Porque las cargas son menos. ¿Se entiende? Entonces, hermano, tomen papel, lápiz, virome o lo que fuera, o anótenla en un lugar, esta cita. Fíjense, hermanos, la importancia con respecto a lo que dijo la hermana Ángela, de esta hermanita que está negando el espíritu de profecía. Y hay unas citas, no sé si ustedes recuerdan, yo no recuerdo dónde está, tal vez Adrián sepa, que ella misma dice que en el final del tiempo habrá hermanos que van a empezar a negar el espíritu de profecía. Después dice que irán en decadencia, dice ella. Después negarán la palabra. Pero también hay hermanos hoy que dicen, no, las fiestas no, es un tabú. ¿Pero por qué tabú si está escrito? O sea, después pongámonos a ver si hay que guardar ese día, pero entendamos que sea nuestra historia, mínimamente, es lo primero que uno tiene que entender, que los tiempos de Jehová tuvieron una real importancia y lo siguen teniendo, porque si yo digo, no, los tiempos de Jehová no existieron, ¿para qué la sierva de Dios va a decir eso? Después de la muerte de Cristo, ¿para qué va a decir que eso se cumplió justo en el tiempo indicado por la profecía? ¿Para qué lo va a decir? Si los tiempos de Jehová no sirven, no es para nosotros, no perdamos tiempo. Y el diablo ahí mete y mete y mete. ¿Y saben quién tiene la culpa? El pueblo que no estudia. No le echemos después la culpa, no, porque Adrián me dijo y sabía. No. Adrián da un mensaje, fulano, merengano, sultano, dan sus mensajes, examinémoslo todo y retengamos lo bueno y nosotros hagamos de lo que creemos de acuerdo a la palabra de Dios, lo vuelvo a repetir, hagamos nuestra vida, que realmente la verdad y la palabra se haga carne entre nosotros, pero esa tarea es nuestra, personal, ¿se entiende? No es por la culpa de fulano que cuando estamos en la iglesia, no, porque el pastor me dijo, pero sí, está bien, el pastor dijo, pero ¿de dónde está la culpa de que no podamos haber entendido, por ejemplo, el tema de la no Trinidad? También porque uno capaz que leía cosas y no, por el preconcepto que tiene, las pasa por alto, la mente hace eso. Entonces, hermano, les animo en el nombre de Jesús a que vayamos en forma personal a la palabra, que seamos verianos, que escuchemos todo, no, ese no lo escucha, eso no, escuchemos, yo soy de la idea, escuchemos a todos los hermanos, todos tienen algo muy bueno para compartir, pero hermano, cada uno tiene que en forma propia saber si las cosas son ciertas. Mi esposa quiere decir algo antes de leer la cita. La salvación es personal. Y aparte piensen esto, hermanos, nosotros nos estamos preparando para el cielo. ¿Ustedes creen que en el cielo se van a guardar las fechas que hemos aprendido
acá en la tierra, que el enemigo nos ha distraído con fechas que no corresponden. No, nosotros nos estamos preparando para el cielo. Así como decimos también que en nuestra dieta estamos preparándonos porque en el cielo no vamos a matar. Bueno, en el cielo tendremos las fechas de Jehová, bíblicas. Hermano, y voy a acoplar algo antes de leerles esa cita, mientras ustedes buscan el lápiz y el papel, si es que ya lo tienen. Cuando uno va a Isaías 66, le voy a contar cuando doy este tema en otro ámbito, pero siempre digo lo mismo, porque me gusta mucho presentarlo así. Porque es mi forma. No quiere decir que mi forma es excelente, ni mucho menos. Cada uno tiene su forma de ser. Hay 12 apóstoles, 12 caracteres, no todos vamos a presentar de la misma manera. Y eso enriquece, y eso está bueno, no es que está malo, eso está bueno. Porque si no, uno se haría la imagen del único que escucha. ¿Me explico? Y eso está malo. Entonces, Isaías 66 dice que de mes en mes, y otras versiones dicen de luna nueva en luna nueva, claro que no vamos a ir de mes en mes con este calendario. De luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. El texto anterior dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, y mi descendencia permanecerá, vuestra descendencia, permanecerá para siempre, y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, de luna nueva, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Ahora, claro, entonces vamos a ir a adorar. El 1 de enero vamos a ir a donde está el Señor. El 1 de febrero vamos a ir a adorar. Y entonces Dios se va a regir en esta locura, o por ejemplo que como Roberto cumple en un bisiesto, Roberto en vez de tener, ponele, no sé cuántos años tiene, pero digamos que tiene 30 y pico de años, no tiene 30 y pico de años, creo que tiene 20, para él está bárbaro, porque cumple cada 4 años. Bueno, basta con esto sí hay que tirarlo a la basura. Cuando doy este tema, digo, ¿saben una cosa? Hay una historia que se cuenta que cuando Lutero estaba buscando de todo corazón a Dios, y él se flagelaba, porque buscaba a Dios de corazón, o sea, era lo que sabía. Enseñado. Y bueno, y Dios, como él vio su corazón, lo quiso ayudar, lo encerraron con la Biblia. Gloria a Dios. Ese fue un instrumento de Dios. O sea, el diablo lo encerraron con una Biblia encadenada. Lo encerraron, le dijeron, mandá y estudiá ahí. La Biblia desencadenó la Biblia y se desencadenó su vida, hermano. Gloria a Dios. Cuánta necesidad dirá la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el diablo ya, antes de eso, ¿no? El diablo lo torturaba y le leyó un texto bíblico. Le leyó Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Y lo único que te queda a vos es morir. Es lo mismo que dice el diablo cuando uno se siente mal y no quiere mirar a Cristo, o una persona depresiva, o a Judas. Le dijo, bueno, ahora lo único que te queda es la muerte. Siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo. Nosotros tenemos vida en Jesús, hermano. Aunque el diablo venga con esas ideas, miremos a Jesús, que Él te va siempre a levantar, si vos le pedís. Entonces, ¿qué hizo Lutero? Le dijo así, en el nombre de Jesús, diablo, te ordeno que quites tu mano. Porque ¿qué hizo Lutero? Lo mismo que hizo con Jesús. Le leyó una parte, el diablo iba descorriendo su mano del texto con bronca y iba sacando, porque Lutero le reprendió en el nombre de Jesús, y el texto continuaba, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces el diablo a veces nos muerta una parte, y perdón que voy a ser duro, hermano. Entonces algunos adventistas con cabestro te muestran este pasaje para decir que sábado en sábado vamos a ir a adorar, y encima le decimos que son los cielos nuevos y la tierra nueva. No estamos hablando de acá, que en los cielos nuevos y en la tierra nueva se va a seguir guardando el sábado. Pero parece que como el diablo le ponemos una mano y tapamos que de luna nueva en luna nueva o de mes en mes iremos a adorar también. Y será que vamos a ir en los tiempos romanos o en los tiempos de Jehová. Y no. Hermano, bueno, a mi esposa quiere decir algo. El Padre está preparando a su pueblo, hermanos. El Padre nos está preparando. Los 144.000 dice que no van a tener ni manchas ni arrugas. Amén. Necesitamos primero
lo primero es lavar la mugre que tenemos en la Amén. sangre de Jesús, ¿no? Porque Amén. si el pecado primario, digamos, que tiene Adrián, no lo lava en la sangre de Cristo, ¿de qué sirve planchar una ropa, ¿no? Imagínense planchando una ropa con un lamparón de, no sé, de comida, y yo le voy pasando la plancha para sacarle las arrugas y no lo mando a lavar. O sea, lo primero es mandar a lavar y después que uno lo lava, lo seca y después que lo seca le empieza a pasar la plancha para sacarle las arrugas. Es todo un proceso, ¿no? Ahora, las arrugas, a algunos no les gustan las arrugas, pero Dios dice que viene a buscar una iglesia incontaminada, o sea, sin mancha, sin arrugas. Viene a buscar una iglesia totalmente vestida de la justicia de Cristo, con la luna debajo de sus pies, cimentada bien, ¿no? Sobre los profetas, sobre la ley, sobre Jesucristo, que es el sol de justicia, ¿no? El fundamento. Y esa iglesia viene a buscar. Voy a la cita. Conflicto de los siglos, vaticinios alentadores, capítulo, anótenlo, 23. ¿Está bien? El que habla del clamor de medianoche. Empieza diciendo, cuando hubo pues pasada el tiempo en que al principio se había esperado la venida del Señor en la primavera de 1844, porque recuerden que la venida del Señor se esperó en 1843, después se esperó en la primavera de 1844, y cuando tampoco vino en la primavera, se lo esperó en otoño. Y cuando llegó el otoño, ahí frenaron porque Dios les reveló, no sé si se acuerdan, hermanos, cómo fue, pero hubo unos pastores que quisieron ir a ayudar a los hermanos que estaban decaídos, y entonces van cruzando un maizal, y mientras van cruzando el maizal, qué lindo que es Dios, ¿no? Porque cuando uno se interesa por el prójimo, Dios hace maravilla. Cuando no nos interesamos por la gente, Dios no hace nada. El capítulo se puede llamar Profecías Cumplidas también. Sí, puede ser. Hay una manera que ustedes pueden hacer para buscarlo, si ustedes quieren. Buscan 1 Corintios 5:7 y lo va a llevar a la página que corresponde, porque ahí, por ejemplo, está ese texto bíblico. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer una cosa. Si lo encontraste, lee a partir de la inmolación del Cordero Pascual prefiguraba. Bueno, Por favor. la inmolación del Cordero Pascual era una sombra de la muerte de Cristo. San Pablo dice, nuestra Pascua también ha sido sacrificada, es a saber, Cristo. La gavilla de primicias del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor en tiempo de Pascua, era figura típica de la resurrección de Cristo. San Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor y de todo el pueblo, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo al tiempo de su venida. Como la gavilla de la ofrenda mecida, que era las primicias o los primeros granos maduros recogidos antes de la cosecha, así también Cristo es la primicia de aquella inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios. ¿Sigo? Sí, por favor, hermano. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado. Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noemí, hasta ahí, pero después te voy a pedir que continúes. ¿Pero por qué frenamos hasta ahí? Porque quiero marcar nada más un solo punto por las dudas. Dice la palabra de Dios que Cristo murió en la época de la Pascua, y la sierva de Dios dice que estos símbolos, o sea, que apuntaban a Cristo, se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. O sea, todo ocurrió en un tiempo específico. Pero nosotros vamos a ver que el tiempo específico para cumplimientos futuros sigue estando en vigencia, pero que los sacrificios no. Así que siga leyendo, Noemí, por favor.
y yo después cualquier cosa te digo en qué momento ahí cortamos. Dale. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Y como el antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, siendo primicia de los que han dormido, al ejemplo de que todos los justos se han de resucitar, cuyo vil cuerpo será transformado y hecho semejante a su cuerpo glorioso. De la misma manera, los tipos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario o el gran día de la expiación caía en el 10º día del 7º mes judío, cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Así se creyó que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los pecadores y para bendecir a su pueblo que le esperaba, concediéndole la inmortalidad. El 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844 cayó en el día 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas que los 2300 días terminarían en el otoño y en la conclusión parecía irrebatible. Hasta ahí. Hermanos, todo tuvo un cumplimiento en Cristo en tiempo y hora. Y según lo que acá dice, el 10º día del 7º mes, miren, acá dice claramente que contando desde el otoño del 457, los 2300 días concluyen o concluían en el otoño de 1844. Eso no se leyó, está en la parte anterior, ¿sí? Pero mire lo que dice acá, vamos a leer un poquito antes, dice: tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mas a la medianoche fue oído el grito: he aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, adesaron sus lámparas. En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida entre el tiempo en que se había supuesto primero que terminarían los 2300 días y el otoño de ese año, hasta donde se descubrieron después que se extendían el mensaje proclamado, aquí viene el esposo, o sea, vamos a entender esto. En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida entre el tiempo en que se había puesto primero que terminarían los 2300 días. ¿Por qué? Porque los 2300 días, lo primero que dijeron que fue en primavera. Y después de la primavera, ¿qué viene, hermano? El verano. Por eso acá dice, entre mediados del tiempo en que se creía lo primero hasta el otoño, el medio que hay entre la primavera y el otoño es el verano. Entonces, en ese periodo de tiempo, dice, hasta donde después descubrieron que se entendía el mensaje, fue proclamado en los términos mismos de la escritura: aquí viene el esposo. O sea, que los 2300 tardes y mañanas la llevaron al cumplimiento en otoño. ¿Qué es lo que va a decir ahora? Lo que condujo a este movimiento fue el haberse dado cuenta de que el decreto de Artajerjes en pro de la restauración de Jerusalén, el cual formaba el punto de partida del periodo de los 2300 días, empezó a regir en el Otoño. Muy bien, entonces, hermano, fíjense lo importante que es saber los tiempos del Señor, porque la profecía que nos da a conocer, digamos, el sábado, las cosas que hemos aprendido y demás, está basada en las 2300 tardes y mañanas que predicó Miller. ¿Y en qué estación llegaron los hermanos adventistas a saber que comenzaba todo? En otoño. El 457 fue en otoño, no a principios del año como se había creído anteriormente. Para el pueblo de Israel, el año comienza en primavera.
Este es otro dato muy interesante, hermanos. Se lo voy a mostrar en la Biblia. Nos podemos quedar, ¿sabe qué? Hasta que las velas no ardan acá. Yo sé que hay un tiempo, así que voy a tratar de terminar. Pero, hermano, fíjese lo que dice la sierva de Dios. Que ellos habían pensado, lo vamos a volver a leer, primero, no a principios del año. ¿Cuándo comienza el año en el calendario pagano? En enero. Muy bien, pero nosotros nunca pusimos en enero que iba a venir el Señor. Nosotros pusimos que era en la primavera. Y la primavera no es enero, porque en el hemisferio norte, en enero, estamos en invierno. ¿Sí? En enero estamos en invierno allá. Y acá estamos en verano. ¿Sí? Pero la sierva de Dios dice que lo que ellos habían dicho que era en primavera, lo pone como a principios del año. ¿Pero cómo por a principios del año? Si el año comienza en enero. No, pero acá no está usando el año romano. ¿Por qué? El año, hermanos, si uno va a Éxodo capítulo 12, y los meses, fíjense cuándo comienzan los meses redentivos. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciéndole, este mes os será para vosotros el principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. El primero de los meses del año, para el pueblo de Israel, iba a ser la Pascua, y la Pascua es una fiesta de primavera. Entonces lo que está hablando acá Ellen White es con respecto al tiempo de Dios. Entonces, primero habían creído que Cristo iba a venir en 1843, después en la primavera de 1844, que es el comienzo del año hebreo y bíblico, y debería ser nuestro. Pero después llegaron a la conclusión que en realidad fue en otoño. ¿Por qué? Porque en el otoño, Ellen White, en el año de 1844, el 22 de octubre, que se relaciona con la fiesta de Yom Kippur, que es en otoño, da por concluida la profecía. La profecía se concluye ahí y no se movió más. Hubo gente que estuvo poniendo fechas más para la venida del Señor, y en ese contexto es que la sierva de Dios dice que no hay más profecía más para nadie, que lo último llega hasta 1844. Pero en ese contexto de que había hermanos que siguieron poniendo fechas para la venida, y los hermanos adventistas, nuestros pioneros, dijeron no, acá se acabó. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y hasta el día de hoy hay muchos que siguen poniendo fechas, cosa que no se debe hacer para la venida del Señor. Contando desde el otoño de 457, los 2300 años concluían en el otoño de 1844. Por lo tanto, las profecías de las 2300 tardes y mañana van de otoño a otoño. Y después habla de lo que leyó la hermana. Y nos vamos a detener en la parte que más nos interesa para ir concluyendo. Yo quería dar otra cosa, pero bueno, se dio por acá, así que bueno. Lo otro que yo quería dar se los daré en otro momento. Vamos a subrayar esto. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, que tenemos que ver todo eso, cómo se cumplió en las fiestas, dice, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de expiación, caía el 10º día del 7º mes judío. Vamos a Levítico 16. Levítico 16 te da el texto, 29, léanlo después, el conflicto de los siglos, 29 al 34. Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del 7º mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día será expiación por ustedes, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. La sierva del Señor nos dice que el 22 de octubre cayó en el 10º día del 7º mes judío, que debería ser nuestro mes si somos parte de Israel. Ella dice que somos Israel. Bien claro, hermanos, quiere decir que nuestro, por así decirlo, nacimiento como movimiento adventista está enraizado con los tiempos del Eterno. Ahora, si yo digo que los tiempos del Eterno no sirven para nada después de la muerte de Cristo, ¿cómo es que la sierva del Señor se atreve a decir esto?
Se da cuenta el riesgo que hay de decir, no, no sirve para nada los tiempos. Ahora, si los tiempos de Jehová fueron clavados en la cruz, ¿cómo es que el Señor se atreve a derramar el Espíritu Santo en Pentecostés después que Cristo murió? Y ahí empieza toda una locura total. Lo que quedó clavado en la cruz, según Daniel capítulo 9, vamos a leerlo, dice, versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, que es la última semana desde que Cristo fue bautizado hasta la muerte de Esteban, esa semana son 7 años. Y ahora va a describir estos últimos 7 años, o sea, la última semana. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, las leyes ceremoniales. Sacrificio y ofrenda. Es lo mismo que el apóstol Pablo nos habla en Hebreos capítulo 10. ¿Y por qué digo esto? Porque si hubiese sido clavado todo y ya no tendría ningún sentido el tiempo, ¿qué sentido tiene esto que acabo de leer? Que se cumplió en el día específico dado por la profecía. Como todo, Cristo murió en Pascua, fue sepultado en el día de los panes sin levadura, fue resucitado, que se los debo este estudio, en primicias. La lluvia temprana cayó en el Pentecostés, las trompetas se tocaron en el tiempo de Yom Terúa, y el día de expiación cayó en el mismo día que lo preanunciaba el día de Yom Kippur, el 10º día del 7º mes. Cuando uno va a Hebreos, en capítulo 10, nosotros vamos a ver que el apóstol Pablo dice esto. Versículo 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradan. Prestemos atención a las palabras. Holocausto es una ofrenda encendida. Expiación por el pecado tiene que ver con la muerte de un cordero o de un carnero. Y acá dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, dice el versículo 5. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como está escrito en el libro de mí, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Pero no le agreguemos más cosas. Eso es lo que no le agrada a Dios, las cuales se ofrecen según la ley. Entonces él dice, aquí que vengo Dios a hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo que tiene que quitar? Sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones, para establecer lo último, que es la vida perfecta de Cristo, porque Dios no se agrada en que estemos pecando y pidiendo perdón todo el tiempo, sino que vivamos una vida agradable constantemente delante de Dios. Y eso es lo que nos mostró Jesús. Por eso Jesús no tuvo que hacer ningún tipo de sacrificio, porque Él siempre hizo la voluntad de Dios, y cuando vos aceptás el sacrificio de Cristo, Él te pone su buena voluntad, o sea, te pone su espíritu para que vos andés en perfecta obediencia a la ley de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que pequemos, la voluntad de Dios es que andemos como Cristo anduvo. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, que Cristo no lo tenía, a Jesucristo, el justo. Y podemos acercarnos a Él. Esa es la ventaja que nosotros tenemos, hermano, que Dios es amoroso. Cristo no tuvo esa ventaja. Si Cristo no cumplía perfectamente la ley de Dios como Dios realmente quería que se cumpla, por amor, haciendo las cosas de buena voluntad, Cristo se hubiese perdido con toda su iglesia, hermano. Pero, hermano, acá lo que dice, y Daniel, es que lo que terminó cuando Cristo murió son los sacrificios y la ofrenda, no los tiempos que regulaban esos sacrificios. Y con esta cita voy a terminar, porque venía con Marcelo Fernández, un hermano. Él en realidad ni estaba pensando en esto que yo les voy a contar. En realidad, él me estaba leyendo primeros escritos, anótenlo, el misterio de iniquidad, página 214 y 215. Él me estaba leyendo este libro, que en realidad me acuerdo como si fuera hoy, que no eran libros, eran
él tenía hojas fotocopiadas. O sea, me acuerdo bien perfecto todo lo que pasó, porque él la iba dando vuelta a las hojas, era una cantidad de hojas que iba dando vuelta, y él iba atrás para que yo no me duerma. Pero yo no estaba durmiendo. A mí cuando me leen algo del Espíritu, por decía la Biblia, yo voy muy atento, porque me gusta sacarle el jugo a lo que él me está diciendo. Por eso necesito también que alguno de ustedes dé algún tema. Necesito escuchar yo también, no estar todo el día compartiendo, aunque me encanta, hermano, pero a veces el cuerpo tiene un límite y la cabeza también. Por eso ahora vamos a terminar con estos textos. Esta es la parte final, hermano. Ya sabemos que nuestro nacimiento, por así decirlo, como movimiento, tiene que ver con las leyes de Dios, en especial con los tiempos de Jehová. No voy a volver a repetir eso porque ustedes lo leyeron y yo se los repetí creo que varias veces. Yo le voy a compartir esto. Veníamos entonces en el coche y Marcelito me empieza a leer esto. Y yo le dije, frená, volvémelo a leer. Mire lo que dice. No podía Satanás impedir el plan de salvación. Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día. O sea, ya estaba perdido. Dice la sierva de Dios que cuando los ángeles vieron cómo él maltrató a Cristo y cómo se mofaba y se gozaba a través de las personas que él inducía a hacerlo, dice la sierva de Dios que los ángeles que podían tener alguna pequeña duda, a partir de ahí se le fueron todas y nunca más pudo entrar a, digamos, molestar a los ángeles. En ese momento que Cristo muere, a él se le cierra una puerta. Este es otro tema muy interesante. Jesús lo echa del cielo, pero no es que lo echa del cielo directamente a la tierra. Hay momentos, hay pasos para que eso ocurra. O sea, si vos estás en el lugar santísimo, delante del trono de Dios, no vas a ir directamente, tenés que pasar por el santo, después tenés que venir a los atrios celestiales, y después vas a quedar atado a la tierra, y después vas a ir al abismo. El que tiene oído para oír, que oiga. Es un proceso de caída. Es como la vida nuestra. No caemos directamente en un pozo. Fueron pequeños pasos que nos fueron llevando a eso. Ahora cualquiera podría decir, bueno, ya está, estoy perdido. Pero yo no digo que hay que admirarlo ni nada, pero sino el hecho de que decir que Jesús es más fuerte y más inteligente y más sabio que Satanás. Pero la sierva de Dios dice que la gloria que estaba entre Lucifer y Cristo era mínima. Esa es otra cita tremenda. Porque nadie va a querer ser igual que otro si está, qué sé yo, a una distancia sideral. Entonces no es cualquiera. Cualquiera acá se hubiese derrumbado y decir, bueno, ya está. No, ¿qué dice Satanás? A pesar de que Cristo murió y resucitó, miren, lo voy a marcar acá. Satanás le dijo a los ángeles que iba a sacar provecho o ventaja de la crucifixión y resurrección. O sea, siempre tiene algo. O sea, parece que se muere, que se acaba y ahí aparece con algo más. ¿Cómo puede ser? Ahora escuchen. Estaba conforme con que los que profesaban la fe de Jesús, ¿quiénes profesan la fe de Jesús? Los que creen en Jesús, ¿estamos de acuerdo o no? No podemos estar hablando de los que no creen. Estaba conforme con los que profesaban la fe de Jesús, diesen por invalidadas después de la muerte de Cristo las leyes que regulaban los sacrificios y ofrendas judaicos. Freno. Quiere decir que hay leyes que regulan esos sacrificios. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se hacían esos sacrificios? ¿Lo dejamos para otro día? Está en Números 28. Mañana y tarde, los sábados, las lunas nuevas, la fiesta de Jehová. Los sacrificios no se hacían en cualquier momento. No, los sacrificios se hacían en tiempos estipulados, en los moedim, en los tiempos señalados por Dios. Entonces, Satanás estaba muy contento porque parece ser que después de la muerte de Cristo, no antes, los que profesaban la fe de Jesús habían clavado en la cruz las leyes que regulaban esos sacrificios y la ofrenda. Lo que fue clavado en la cruz fueron los sacrificios y la ofrenda, no las leyes que lo regulaban. Y uno tendría que empezar a decir, bueno, pará, ¿y cuáles eran las leyes que regulaban esos sacrificios y ofrenda? Porque Satanás ya estaba contento que los que profesaban la fe de Jesús ya las habían dado por invalidadas. Acá está, miren, se lo voy a mostrar. Invalidadas. ¿Cuándo? Después de la muerte de Cristo, que las leyes que regulaban
los sacrificios y la ofrenda. Yo la otra vez hice una pregunta, la hice a propósito, y es lógico que se conteste lo que se contestó. Es lógico. Alguien dijo la ley moral, pero hay que seguir leyendo esta cita. Entonces la voy a volver a leer de entero. Estaba conforme con los que profesaban la fe de Jesús, Satanás, ¿no? Que diesen por invalidadas, después de la muerte de Cristo, las leyes, no la ley, las leyes que regulaban los sacrificios y ofrendas judaicos. Sigue. Con tal que pudiese llevarlos aún más lejos y hacerles creer que también la ley de los 10 mandamientos había cesado cuando Cristo murió. Marcelo, frená ahí, volveme a leer esta cita. Pará, entonces hubo leyes que el diablo ya había cambiado, o sea, ya le había hecho creer a los que creían en Cristo que estaban clavados en la cruz. Y después los hizo ir más lejos. Les hizo creer que también, un también en castellano es añadir algo, que también los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Por lo tanto, pará, Marce, pará, acá hay algo importante. Los mandamientos fue posterior. Él hizo antes que clavaran en la cruz las leyes que regulaban los sacrificios. Hay que saber cuáles son esas leyes. Porque hay dos cosas acá que se clavaron en la cruz. Las leyes que regulan sacrificios y la ley moral. Nos encontramos el próximo sábado para continuar este tema. Prepara el camino al Señor, prepara la vía de su reino. Debemos actuar, su sendero allanar. Preparémonos pues, Él va a llegar. Prepara el camino al Señor, declara su pronta venida. No todos querrán nuestra voz escuchar, mas su senda hay que preparar. Amar a todos Él nos mandó, y a consolar las penas. Hay que vivir cual Él nos lo mostró, pues su venida se acerca. Prepara el camino al Señor, enseñemos ya su evangelio. Con fidelidad hay que perseverar, su camino hay que preparar.